Desde los primeros imperios hasta el mundo moderno, la humanidad ha escondido aquello que más teme perder y aquello que más desea conservar. Oro, arte, poder, secretos que han cambiado naciones y provocado guerras. Algunos fueron enterrados para protegerlos, otros ocultados para siempre, y sin embargo, todos desaparecieron. Hoy exploraremos 10 de los tesoros perdidos más buscados del planeta. 10 enigmas que sobrevivieron a imperios, invasiones, incendios, piratas y reyes desesperados. Prepárate para adentrarte en túneles sellados, mares traicioneros, cámaras olvidadas y bibliotecas que ardieron dejando solo preguntas. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. Tu apoyo nos permite seguir revelando las historias más fascinantes del pasado. Ahora sí, bienvenidos a Historias Inmortales. A lo largo de la historia, los tesoros perdidos se convirtieron en leyendas, pero algunos destacaron sobre todos los demás. Misterios tan profundos que desafiaron a reyes, imperios y arqueólogos durante siglos. Y el primero de ellos perteneció a una de las órdenes más poderosas y temidas del mundo medieval: el tesoro de los Caballeros Templarios. Durante 2 siglos, los Caballeros Templarios fueron mucho más que una orden militar. Eran banqueros, diplomáticos, arquitectos y, sobre todo, los guardianes de un poder económico que rivalizaba con el de cualquier monarquía europea. Su red de fortalezas se extendía desde Jerusalén hasta Francia, pasando por puertos estratégicos, abadías fortificadas y túneles secretos donde almacenaban reliquias, botines de guerra, tributos, documentos y cofres repletos de monedas. El tesoro templario no era solo oro. Eran manuscritos traídos del Templo de Salomón, artefactos sagrados capturados en las cruzadas y piezas cuya naturaleza todavía hoy genera controversia. Pero en 1307, cuando el rey Felipe IV decidió destruir la orden, ocurrió algo que desconcertó a toda Europa. Los soldados franceses irrumpieron en las principales fortalezas y no encontraron nada. Las cámaras estaban vacías, los pasadizos despejados, los cofres abiertos, como si alguien hubiera retirado todo con anticipación perfecta. Lo más inquietante es que, justo antes de los arrestos, testigos reportaron que un escuadrón de barcos templarios zarpó desde el puerto de La Rochelle bajo la oscuridad de la noche. Cajas pesadas fueron cargadas a toda prisa. Los barcos partieron hacia el océano y jamás se volvió a saber de ellos. A partir de aquí, el misterio se volvió leyenda. Hay quienes creen que los templarios llevaron su fortuna a Escocia, donde la orden habría apoyado a Robert de Bruce durante la guerra por la independencia. Otros aseguran que el tesoro fue escondido en cámaras subterráneas bajo las ruinas del Templo de Salomón, donde excavaron durante años. Y también existen relatos que señalan que podrían haber navegado hacia tierras desconocidas, llevando consigo reliquias que Europa jamás volvió a ver. Aún con todas estas teorías, lo más desconcertante es lo siguiente: en 700 años no ha aparecido una sola pieza confirmada del tesoro desaparecido. Ningún mapa, ninguna caja, ninguna reliquia que pueda rastrearse hasta La Rochelle. Es un vacío histórico, uno tan absoluto que muchos investigadores creen que los templarios planearon su desaparición con precisión militar, siguiendo un código que nunca fue escrito y que se transmitió solo con juramentos de sangre. Hoy, el tesoro templario sigue siendo uno de los enigmas más inquietantes de la historia. No porque no sepamos dónde está, sino porque tal vez nunca debamos encontrarlo. Los templarios demostraron que incluso el poder más grande puede esconderse para siempre, pero nuestro siguiente misterio es aún más desconcertante, porque desapareció frente a los ojos del mundo moderno. Un tesoro tan hermoso, tan único, que fue llamado la octava maravilla del mundo, la Sala de Ámbar. La Sala de Ámbar era algo más que una obra de arte. Era una declaración de poder, de belleza y de lo imposible. Un cuarto entero construido con paneles de ámbar tallado, oro, espejos, mosaicos y ornamentos que parecían encenderse con la luz. Quienes la vieron en el siglo XVIII decían que era como entrar al interior del sol. Durante 200 años brilló en Rusia como una joya imperial, hasta que la guerra la arrancó de su lugar.
En 1941, los nazis invadieron el Palacio de Catalina. Al descubrir la sala, quedaron tan impresionados que la desmontaron pieza por pieza, numeraron cada panel y enviaron todo al castillo de Königsberg. Allí fue exhibida durante un breve tiempo y luego, sin advertencia, desapareció. Los registros alemanes se vuelven confusos en los últimos meses de la guerra. Bombardeos, incendios, evacuaciones fallidas, órdenes contradictorias, y en medio de ese caos, la sala de ámbar se desvaneció. Las sospechas señalan varios destinos posibles. Algunos creen que ardió en un incendio que consumió parte del castillo, aunque testigos afirman que el fuego no alcanzó la cámara donde estaba guardada. Otros aseguran que fue embalada y enviada por tren hacia minas subterráneas en Silesia, aún inaccesibles por derrumbes. Y existen informes que hablan de barcos nazis hundidos en el Báltico, cargados con arte robado que jamás fue recuperado. Lo más inquietante es esto. Durante décadas, arqueólogos, buzos, militares y cazadores de tesoros han buscado rastros de la sala, y ni un solo fragmento ha sido encontrado. Ni una pieza de ámbar, ni un adorno, nada. Una obra tan grande, tan pesada, tan visible, simplemente dejó de existir. ¿Fue destruida? ¿Está escondida bajo tierra? ¿O permanece intacta en algún búnker sellado por el tiempo? La sala de ámbar es uno de los enigmas más frustrantes del siglo XX, no solo por su valor incalculable, sino por lo que representa, cómo la guerra puede arrebatarle al mundo belleza que jamás podremos recuperar. Y a diferencia de muchos tesoros antiguos, este desapareció en una época llena de fotografías, registros, testigos y mapas. Una era moderna donde algo tan grande no debería poder desaparecer, pero lo hizo. Y su ausencia sigue siendo un recordatorio de que el arte, incluso el más sublime, puede perderse para siempre en la oscuridad de la historia. La sala de ámbar demuestra que incluso las maravillas más visibles pueden desaparecer sin explicación, pero nuestros siguientes tesoros no se perdieron en palacios, sino en aguas traicioneras, bajo banderas negras y en manos de piratas, cuya única ley era el silencio. El tesoro del pirata Henry Avery. En el turbulento océano Índico del siglo XVII existía un fantasma con bandera negra, Henry Avery, quizá el pirata más escurridizo de todos los tiempos, no por cuántas naves capturó, sino por un botín tan gigantesco que cambió la historia de la piratería para siempre. En 1695, Avery avistó al coloso mogol Ganj-i Sawai, un barco armado, fortificado y cargado con oro, plata, joyas y objetos destinados al emperador Aurangzeb, uno de los hombres más poderosos del mundo. El ataque fue brutal, el saqueo indescriptible. Los registros estiman que el botín equivale hoy a cientos de millones de dólares, una fortuna tan grande que provocó un conflicto diplomático internacional, presiones comerciales y la que sería la primera cacería global en la historia. Pero nada de eso sirvió. Henry Avery desapareció. Ningún imperio logró encontrarlo. Las pistas se fragmentan como espuma en el viento. Algunos aseguran que se escondió en Madagascar, donde piratas de la época construyeron pequeñas comunidades secretas. Otros cuentan que regresó a Irlanda bajo una identidad falsa, viviendo una vida tranquila hasta morir en silencio. Y existe la posibilidad más tentadora, que su tripulación escondiera el tesoro antes de dispersarse, y que ninguno revelara jamás el lugar. Los juicios de la época mencionan cofres cargados a toda prisa, mapas destruidos y un puñado de sobrevivientes que aseguraron que el tesoro estaba a salvo. Pero nunca dijeron dónde. Lo más desconcertante no es que Avery desapareciera. Muchos piratas desaparecieron. Lo desconcertante es que no existe ni una sola evidencia física del botín, ni una moneda mogola hallada en Islas Piratas, ni un anillo reconocido, ni un cofre asociado al saqueo. Nada. Es como si un barco entero lleno de riquezas hubiera sido borrado del mundo, o tragado por un lugar donde solo la leyenda puede llegar. Hoy, cazadores de tesoros siguen recorriendo Madagascar, las costas africanas, las islas del Caribe y puntos de Irlanda donde se rumorea que Avery caminó alguna vez. Pero el tesoro del Ganj-i Sawai continúa sin aparecer. Un botín tan grande, tan codiciado, tan perfecto, que se esfumó junto con el pirata que lo robó. Y así,
Henry Avery se convirtió en lo que más temían los imperios, un pirata que no solo venció a su tiempo, sino que se llevó su secreto a la tumba. Los piratas podían esconder tesoros entre selvas y mares sin ley, pero nuestro próximo misterio va mucho más lejos. Un tesoro enterrado no por necesidad, sino por tradición, protegido durante siglos por un pueblo entero, decidido a que nadie lo encuentre. La tumba de Gengis Khan. De todos los conquistadores que han marcado la historia, ninguno dejó un legado tan vasto y temido como Gengis Khan, el fundador del imperio más grande de la humanidad. Pero su tumba es el secreto mejor guardado de Asia. Cuando murió en 1227, su escolta tenía una misión sagrada: llevar su cuerpo a un lugar oculto, donde nadie, absolutamente nadie, pudiera hallarlo. Los relatos cuentan que los guardianes eliminaron a cualquiera que se cruzara en el camino, y que, después de enterrarlo, incluso mataron a sus propios caballos para que no quedara ni una huella. El lugar más aceptado por los expertos es la montaña sagrada de Burkhan Khaldun, una zona protegida durante siglos por la tradición mongola. Allí no se permite excavar, ni construir, ni explorar. La tierra misma está consagrada, y sin embargo, eso no ha detenido la especulación. A lo largo de los años, investigadores han rastreado mapas antiguos, crónicas perdidas y relatos de los primeros viajeros que entraron a Mongolia. Algunos mencionan un mausoleo subterráneo cubierto por tierra y plantado con árboles para camuflarlo. Otros hablan de un río desviado para esconder la tumba bajo sus aguas. Hay quienes creen que se encuentra bajo un valle completo, protegido por montañas y supersticiones. La tecnología moderna ha intentado romper el misterio. Imágenes satelitales, análisis del terreno, estudios aéreos. Pero cada vez que se propone una excavación, la misma respuesta se escucha desde Mongolia. La tumba del Khan no debe ser perturbada. Y ese es el detalle que hace este misterio tan impenetrable. No es solo arqueología, es cultura, es identidad, es respeto. Un pueblo entero decidió que el lugar de descanso de su líder no pertenece al mundo, y por eso la tumba permanece intacta. Se dice que con él fueron enterrados cofres de oro, armas ceremoniales, estandartes, botines de sus campañas y objetos capturados en China y Asia Central. Un tesoro real, histórico, incalculable. Pero otros sostienen que el verdadero tesoro no es el oro, sino lo que la tumba podría revelar sobre su vida, su linaje, sus alianzas, sus campañas y sus últimos días. Un capítulo perdido que podría reescribir siglos de historia. Hoy, lo único seguro es que nadie sabe dónde está. Y quizá esa era precisamente la intención, porque en vida Gengis Khan conquistó medio mundo, pero en muerte conquistó el misterio perfecto. Mientras Mongolia protegió el descanso de su conquistador, en América del Sur ocurrió lo contrario. Un tesoro gigantesco fue confiado a un capitán para ser salvado, y ese capitán decidió quedárselo. Un robo perfecto, un escondite imposible. El tesoro de Lima. En 1820, mientras el movimiento independentista avanzaba por Sudamérica, la ciudad de Lima vivía uno de sus momentos más críticos. Los españoles, temiendo perderlo todo, tomaron una decisión desesperada: evacuar el tesoro completo del virreinato. No hablamos de unas cuantas cajas, sino de estatuas de oro macizo, joyas de la iglesia, cofres de monedas, diamantes, cálices, coronas, reliquias coloniales y objetos ceremoniales acumulados durante más de 300 años. Un cargamento cuyo valor actual supera los miles de millones de dólares. El plan parecía sencillo: entregarlo al capitán escocés William Thompson y enviarlo en secreto a México, donde aún quedaban fuerzas realistas. Pero al adentrarse en mar abierto, Thompson reveló sus verdaderas intenciones. Junto con su tripulación, asesinó a los oficiales españoles y tomó el tesoro. Lo siguiente que hicieron fue dirigirse al escondite perfecto, la isla del Coco, frente a Costa Rica. Una isla remota, con selva tan densa que puede devorar rocas en cuestión de meses, llena de cuevas volcánicas, barrancos y lluvia perpetua. Allí, según los testimonios de la época, Thompson y sus hombres enterraron el tesoro en varias cámaras naturales, ocultándolo con marcas que solo ellos conocían. Pero la fortuna no duraría. Poco después,
fueron capturados por una nave española. La tripulación fue ejecutada, excepto Thompson y un oficial, quienes ofrecieron revelar la ubicación exacta del tesoro a cambio de sus vidas. Cuando llegaron a la isla, Thompson aprovechó un descuido, huyó hacia la selva y desapareció. Nunca volvió a ser visto, y el tesoro tampoco. Durante más de 2 siglos, aventureros, arqueólogos y millonarios obsesionados han viajado a la isla del Coco. Han buscado en cuevas, acantilados, barrancos, playas y túneles bajo la jungla, pero las condiciones del terreno hacen que cualquier exploración profunda sea casi imposible. Las leyendas afirman que el tesoro sigue allí, oculto bajo capas de tierra y raíces. Otros creen que Thompson lo movió antes de su captura, y existe la sospecha de que los mapas originales fueron destruidos para mantener el secreto incluso entre los propios piratas. Hasta hoy, ni una sola pieza confirmada del tesoro ha sido hallada. Ni un lingote, ni una gema, nada. Y así, el tesoro de Lima se convirtió en uno de los misterios más persistentes del continente. Un cargamento gigantesco que desapareció en una isla diminuta, y que quizá todavía duerme bajo la selva que lo devoró. Pero no todos los tesoros desaparecen en islas remotas. Algunos se pierden donde nadie lo esperaría, bajo pantanos, en un accidente absurdo, durante la huida desesperada de un rey que vio su poder desmoronarse en cuestión de horas. El tesoro del rey Juan de Inglaterra. En 1216, Inglaterra estaba al borde del colapso. Rebeliones internas, enemigos extranjeros y un rey debilitado física y políticamente. Juan sin tierra, uno de los monarcas más cuestionados de Europa. Mientras huía hacia el este del país, el rey llevó consigo algo más que su escolta. Transportaba el tesoro personal de la corona inglesa. Cofres repletos de joyas medievales, coronas, relicarios, medallas ceremoniales, vajillas de oro, documentos sellados y reliquias religiosas consideradas sagradas por la corte. Era un convoy enorme, con carruajes cargados hasta el límite, y cada uno de ellos representaba siglos de historia real. Pero el rey tomó una decisión fatal: cruzar The Wash, un enorme estuario conocido por su marea impredecible y sus pantanos peligrosos. Al inicio, el terreno parecía firme. Los carruajes avanzaron lentamente, hundiéndose levemente en el barro. Pero a mitad del camino, el suelo comenzó a ceder. Las ruedas se atoraron, los caballos se desesperaron, los soldados gritaban, intentando liberar los carros mientras la marea empezaba a subir con una velocidad aterradora. Lo que ocurrió después quedó grabado en las crónicas medievales. El tesoro entero fue tragado por el pantano. Cofres enteros desaparecieron bajo el agua lodosa. Los carruajes colapsaron, volcándose y hundiéndose como si un gigante invisible tirara de ellos desde abajo. El peso del tesoro aceleró la tragedia. Los soldados apenas lograron salvar sus propias vidas. El rey Juan llegó a tierra firme, pero sin su fortuna. 3 días después moriría, dejando una corona debilitada y un misterio que aún perdura. Durante siglos, aventureros e historiadores han buscado bajo las arenas movedizas de The Wash. Han intentado drenar zonas, excavar con maquinaria moderna e incluso mapear el subsuelo con tecnología geofísica. El terreno cambia constantemente, canales aparecen y desaparecen, capas de barro se mueven y la marea reconfigura el paisaje cada semana. Aún así, algo es seguro: el tesoro sigue ahí, o lo estuvo, enterrado bajo toneladas de lodo que probablemente lo conservaron mejor de lo esperado. Pero hasta hoy, no se ha encontrado ni una sola joya, ni un fragmento de oro, ni una pieza confirmada. Un tesoro real, perdido no por guerra, sino por una mala decisión en el peor momento posible. Y mientras Inglaterra perdía su tesoro en un accidente absurdo, en Rusia ocurrió lo contrario. Un imperio entero cayó, y con él, joyas imperiales desaparecieron bajo la sombra de una revolución que cambió al mundo para siempre. El tesoro de los Románov. A inicios del siglo XX, los Románov eran la familia imperial más rica y poderosa de Europa. Su colección de joyas, arte, reliquias religiosas y objetos ceremoniales era tan vasta que parecía imposible de medir. Coronas repletas de diamantes, tiaras europeas, collares de perlas gigantes, cetros, insignias y, por supuesto,
los legendarios huevos Fabergé. Pero todo cambió en 1917, cuando la Revolución Rusa estalló y el imperio se desmoronó de un día para otro. La familia Romanov fue arrestada, los palacios fueron tomados, pero un detalle desconcertó incluso a los bolcheviques. Una parte inmensa del tesoro no estaba donde debía estar. En los días previos a su captura, la familia habría ocultado una cantidad colosal de joyas en cofres, maletas, cajas metálicas e incluso en compartimentos secretos dentro de los palacios. Algunas piezas pequeñas fueron cosidas en la ropa de las duquesas y la zarina, otras desaparecieron entre sirvientes leales que intentaron sacar lo que pudieron. Cuando los bolcheviques revisaron el inventario imperial, descubrieron un vacío enorme. Faltaban coronas menores, collares de valor histórico, diamantes sueltos, huevos Fabergé nunca recuperados, y al menos un tercio del tesoro oficial no figuraba en ningún registro. A partir de ahí, las teorías se expandieron rápidamente. Hay quienes creen que parte del tesoro fue enterrado en los alrededores de Ekaterimburgo durante el traslado de la familia. Otros aseguran que algunos nobles leales sacaron joyas hacia Europa antes de que el país cerrara sus fronteras. Y están los investigadores que apuntan al Kremlin: cámaras selladas, pasillos inaccesibles y depósitos que nadie ha examinado en más de un siglo. Lo más intrigante es que piezas auténticas de los Romanov han aparecido ocasionalmente en subastas privadas, sin que nadie pueda explicar con certeza cómo salieron de Rusia o dónde habían estado guardadas todo ese tiempo. Pero la mayoría del tesoro perdido permanece sin rastro. Cofres enteros, joyas irreemplazables y objetos ceremoniales que representaban 3 siglos de historia imperial, desvanecidos en la confusión de una revolución que arrasó con todo. Lo cierto es que el tesoro Romanov no se perdió entre siglos, se perdió en cuestión de días. Y desde entonces, su paradero sigue siendo uno de los misterios más codiciados de la historia moderna. Si el tesoro Romanov desapareció en medio del caos político, nuestro siguiente misterio se perdió en un laberinto aún más profundo. Uno construido con pasadizos ocultos, manuscritos prohibidos, y un zar que protegió su colección como si fuera un poder peligroso. La biblioteca perdida de Iván el Terrible. Cuenta la historia que Iván IV, conocido como Iván el Terrible, poseía uno de los tesoros más peligrosos de Rusia. No era oro, no eran joyas, era conocimiento. Una biblioteca secreta formada por manuscritos griegos, romanos, bizantinos y árabes. Algunos tan antiguos que podrían haber cambiado por completo lo que sabemos del mundo antiguo. La leyenda dice que la colección comenzó con los emperadores bizantinos y que llegó a Moscú tras matrimonios entre dinastías. Cuando Iván heredó esos textos, los consideró demasiado valiosos y demasiado peligrosos para dejarlos a la vista. Así que los escondió. La biblioteca se habría ubicado en pasadizos subterráneos bajo el Kremlin, en cámaras selladas y protegidas por puertas de piedra. Crónicas del siglo XVI mencionan manuscritos escritos en pergaminos ennegrecidos por el tiempo, obras de filosofía griega, tratados científicos perdidos, textos romanos que jamás llegaron a Occidente, y hasta documentos que los eruditos de la época describieron como prohibidos. Pero cuando Iván murió, la ubicación exacta se perdió con él. A partir de entonces, el misterio se volvió un laberinto sin salida. Zares posteriores ordenaron búsquedas exhaustivas dentro del Kremlin. Exploraron sótanos, pasadizos derrumbados, cámaras sin luz, pero nunca hallaron la entrada correcta. En el siglo XIX, el arqueólogo Schliemann, el mismo que descubrió Troya, afirmó haber encontrado pistas sólidas que lo llevaron a Moscú. Pero antes de comenzar excavaciones, su acceso fue restringido, y las pistas se esfumaron. Con el paso del tiempo surgieron nuevas teorías. Algunos creen que la biblioteca está enterrada bajo una torre del Kremlin, sellada por incendios y reconstrucciones posteriores. Otros apuntan a túneles que conectan iglesias antiguas con salas ocultas que jamás han sido exploradas. Y existe la hipótesis más inquietante, que la biblioteca fue movida entera a otra ciudad, protegida por un grupo pequeño y leal que juró nunca revelar su paradero. Lo más fascinante es que, en más de 400 años, no ha aparecido un solo fragmento confirmado de esa colección.
Ni una página, ni un pergamino, nada. Como si los textos se hubieran tragado a sí mismos en un silencio absoluto. Si la biblioteca existió, y todo apunta a que sí, podría contener obras perdidas que transformen por completo nuestra visión del mundo antiguo. Filosofía, historia, matemáticas, medicina, astronomía. Un tesoro intelectual sin precedentes. Pero quizás ese sea precisamente el punto. La biblioteca no desapareció por accidente. Desapareció porque alguien quiso que siguiera oculta. Porque algunos tesoros no se protegen con llaves. Se protegen con olvido. Mientras la biblioteca de Iván se perdió bajo piedra y sombra, nuestro siguiente tesoro se esconde bajo algo aún más implacable. Un lago oscuro, mortal, frío y lleno de secretos que la guerra dejó atrás. El oro nazi del lago Toplitz. En lo profundo de los Alpes austríacos existe un lago tan hermoso como inquietante. El lago Toplitz. A simple vista parece un lugar tranquilo, rodeado de montañas, bosques densos y aguas cristalinas. Pero basta con descender unos metros para descubrir su verdadera naturaleza. Un abismo oscuro, sin oxígeno, sin vida, lleno de troncos afilados como lanzas, atrapados desde hace décadas en una selva submarina mortal. Fue allí, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, donde oficiales nazis habrían arrojado cajas metálicas selladas con documentos, arte robado y posiblemente oro. Cuando el Tercer Reich colapsaba, Berlín ardía y las tropas aliadas avanzaban, los altos mandos de las SS recibieron la orden de eliminar pruebas, listas de colaboradores, planes secretos, archivos sensibles y riquezas que no podían caer en manos enemigas. El lago Toplitz era el escondite perfecto. Algunos habitantes del valle aseguraron haber visto camiones militares descargando cajas pesadas en la orilla, escoltadas por soldados armados. Las cajas fueron lanzadas al agua, y el lago se encargó del resto. Años después, buzos aficionados encontraron fajos de billetes falsos pertenecientes a la Operación Bernhard, el plan nazi para inundar Inglaterra con moneda falsa. Si esos billetes estaban allí, ¿qué más se hundió? En las décadas siguientes, expediciones oficiales y privadas intentaron desentrañar el misterio. Pero explorar Toplitz es un desafío extremo. La visibilidad es casi nula, los troncos atrapados actúan como trampas mortales, y el fondo es una mezcla espesa de lodo que puede engullir cualquier objeto. A pesar de esos peligros, las investigaciones han recuperado fragmentos de cajas, metales corroídos y documentos sin valor. Pero nunca el tesoro que las leyendas prometen. Las teorías son variadas. Algunos aseguran que el oro fue lanzado en las zonas más profundas, donde ni la tecnología moderna puede acceder. Otros creen que solo documentos fueron arrojados y que el verdadero oro fue transportado por los nazis hacia minas subterráneas aún selladas. Y existe la posibilidad inquietante de que parte del tesoro haya sido recuperado en secreto mucho antes de que las primeras expediciones oficiales comenzaran. Lo que hace este misterio tan fascinante no es solo la posibilidad de encontrar oro nazi, sino lo que ese oro representaría. La evidencia física de operaciones clandestinas, rutas de fuga y actividades que aún hoy generan controversia. Hasta ahora, el lago ha guardado sus secretos con la misma frialdad con que guarda a los que se atreven a desafiarlo. Toplitz no perdona errores, y quizás sea por eso que lo que duerme en su fondo permanece allí, en silencio, intocable, oculto por la guerra y protegido por la naturaleza. Y mientras Toplitz oculta secretos bajo aguas oscuras, nuestro último tesoro se perdió no bajo el agua, sino bajo el fuego. Un tesoro hecho de conocimiento, ciencia, arte, historia, y cuya desaparición cambió para siempre el destino de la humanidad. Los tesoros perdidos de la Biblioteca de Alejandría. De todos los tesoros perdidos del mundo, ninguno despierta tanta fascinación como aquel que no brillaba con oro, sino con conocimiento. La Biblioteca de Alejandría fue el corazón intelectual más ambicioso que la humanidad haya creado. Un lugar donde se reunió el saber de 3 continentes, escrito en cientos de miles de manuscritos. Astronomía, matemáticas, medicina, filosofía, historia, ingeniería, cartografía.
Si existía una idea en el mundo antiguo, probablemente estaba en Alejandría. Se cree que la colección llegó a tener entre 400.000 y 700.000 pergaminos, algunos únicos, jamás copiados. Pero el error común es imaginar la biblioteca como un solo edificio. En realidad, era un complejo. Salas de estudio, depósitos secundarios, archivos satélite, colecciones privadas y cámaras anexas que se extendían por toda la ciudad. Era una red viva. Y esa red, con el tiempo, desapareció entre guerras, incendios y conflictos que se desataron durante siglos. Las primeras pérdidas pudieron haber ocurrido en la época de Julio César, cuando parte del puerto ardió durante un enfrentamiento naval. Siglos después, luchas internas y disputas religiosas habrían provocado nuevos incendios. Y más tarde, la ciudad entera se vio azotada por invasiones que destruyeron lo que quedaba del conocimiento antiguo. Pero la desaparición del contenido de la biblioteca no se explica solo por un incendio. Muchos manuscritos estaban en depósitos alejados, templos, casas de estudios y cámaras subterráneas. Algunos pudieron salvarse. Otros quizá jamás fueron hallados por los saqueadores. Y existen relatos antiguos que mencionan colecciones enteras trasladadas en secreto para protegerlas. Los tesoros perdidos de Alejandría no son objetos brillantes, son ideas. Obras de filósofos que ya no existen, textos científicos que pudieron adelantarse siglos, crónicas históricas que podrían llenar vacíos enormes de la antigüedad, manuscritos de Euclides, mapas de Eratóstenes, tratados médicos de Herófilo, obras completas de Sófocles, dramas egipcios, estudios astronómicos babilonios. Todo se perdió. Lo más impactante es que, a pesar de excavaciones, estudios arqueológicos y análisis subterráneos en la costa de Alejandría, ni un solo pergamino original ha reaparecido, ni una hoja, ni un fragmento. La biblioteca fue devorada por el fuego, pero lo que realmente ardió fue el futuro. Si alguno de esos manuscritos sobrevivió, y muchos expertos creen que es posible, podría estar enterrado bajo la ciudad moderna, oculto en ropa antigua, escondido en templos destruidos, o incluso bajo el mar, donde parte de la antigua Alejandría yace sumergida. Hoy, el misterio no es solo qué se perdió, es todo lo que nunca sabremos. A lo largo de este viaje vimos tesoros escondidos por guerreros, robados por piratas, devorados por la guerra, tragados por la naturaleza y consumidos por el fuego. Algunos pueden estar enterrados bajo tierra, otros bajo el mar, y otros quizá nunca existieron como imaginamos. Pero una cosa es segura: mientras queden preguntas sin respuesta, mientras existan lugares inexplorados y pistas incompletas, los tesoros perdidos seguirán alimentando la búsqueda humana. No buscamos solo riquezas, buscamos historia, buscamos respuestas, buscamos aquello que conecta nuestro pasado con lo que somos hoy. Y puede que, algún día, uno de estos misterios salga a la luz. Hasta entonces, seguiremos explorando.